Bueno, hoy tenemos el lujo de tener en Epicentro a César Hildebrand como invitado y la excusa pues, ha sido la publicación de su libro. Memorias de un inquisidor, es Memorias de César Hildebrand en diálogo con Rebeca Diz-Rey. César, usted ha recorrido todos los géneros periodísticos e incluso hacía reseñas literarias en el ABC en España. Si tuviera que hacer una reseña de su libro, ¿cómo empezaría haciendo la reseña de este libro? Es una confesión sacada con cucharita, gracias a la destreza de Rebeca Diz, que contra lo que muchos suponen, no es mi esposa ni mi cómplice, sino fundamentalmente una periodista inquisidora, ella sí, que ha logrado en 2 años y medio o 3 de entrevistas sucesivas que yo vertiera cosas que nunca había dicho y que nunca se me ocurrió que podía decir. El mérito del libro es ese, el sonsacar. ¿Cómo qué cosas le ha sonsacado que usted no pensaba? Recuerdos de mi familia atípica, un hecho violento que, en fin, involucró a mi hermana mayor y del cual yo fui azorado testigo de niño, ¿no? Paralizado testigo de niño, y que sin embargo nunca se convirtió en un trauma, es lo curioso. Lo digerí muy rápido, lo asumí muy rápido, porque ella sobrevivió, claro, ¿no? Y usted era muy niño, ¿no? La acompaña en el taxi. No vamos a contar todo para que la gente lo lea, pues no vamos a... Bueno, sí, es cierto, yo la acompaño y además escucho sus gritos y sus dolores en el camino hacia la clínica. Y bueno, sí, fue una experiencia extraordinaria, ¿no? Fue su primera relación con las balas, ¿cierto? Mi primera relación con el drama, sí, con el drama directamente afrontado, ¿no? Pero fundamentalmente, digamos, el retrato que está en el libro es un retrato certero. Soy un hombre apasionado, tenaz, fuerte, débil a la vez, frágil y digamos... y tierno, muy tierno. Tierno, implacable, en fin, una suma de matices y contradicciones. Yo le puse en columna justamente ese título, ¿no? Matices, porque siempre he creído en la grisura del ser humano. He huido por eso de las definiciones enfáticas y de los extremismos, porque siempre he supuesto que hay un colorido difuso en cada vida. ¿Cómo surge la idea de este libro, ¿no? Con las conversaciones de Rebeca, ¿no? Que es lo que usted dice, es su compañera de vida, pero es ante todo una periodista, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, yo también siento que es un gran libro de amor, ¿no? Porque ella respeta mucho esos límites, ¿no? Y lo entrevista con el respeto que se le tiene al que uno quiere para no aprovechar que lo conoce, ¿no? No aprovechar para mal que lo conoce, sino para bien, ¿no? Sí, pero es también, digamos, un libro de amor y un libro de curiosidad, un libro de aguaitamiento, como se diría en el Perú, ¿no? De avistamiento, un libro de intromisión. Y eso es lo bueno, eso es lo bueno. Hay respeto, pero no hay reverencia. Y hay una constante, digamos, transgresión. Hay un constante ingreso a la intimidad no revelada, ¿no? Claro, intenta por activa y por pasiva y a veces lo consigue, ¿eh? Así grandemente, Rebeca. ¿Cómo surge la idea de este libro, César? Surge, no recuerdo exactamente el nacimiento del libro. Creo que fue idea de ambos, idea de Rebeca, fue idea mía, ¿no? Sí, mi Rebeca me está diciendo con señas
que está aquí con Oscar, mi último hijo, que fue idea mía. Y claro, sentarse a escribir unas memorias, digamos, fragmentadas, difusas, borroneadas por el tiempo, me era una tarea absolutamente imposible de hacer. Jamás me imaginé escribiendo memorias entrecortadas y además, como digo, difuminadas por tantos años. Entonces, la mejor manera de reconstruirme era que Rebeca me preguntara, y Rebeca se documentó, cuidado, no es un cuestionario instintivo el que está ahí, ¿eh? Es No, para un nada. largo cuestionario surgido de la información, surgido del trabajo. De haberlo investigado de arriba abajo, ¿no? A nivel profesional, quiero decir, en todos sus periplos, en todas sus facetas, en todas las revistas, en todos los medios que estuvo. Y es un Sí, claro. Visitas a las hemerotecas, descubrimientos de artículos, en fin, olvidados. Fue un trabajo, es de norte a sur, de este a oeste. Habla de... he leído bueno, pues todo el libro con mucho gusto, como siempre, pero me gusta particularmente cómo describe el oficio de ser periodista, ¿no? Dice que es un malestar sin tregua, ¿no? O un safari, ¿no? Un safari de gente desordenada que va a la caza siempre de grandes bestias y nunca está satisfecho, ¿no? Y además tampoco nunca piensa que puede morir por la bestia, y si lo piensa le da igual, ¿no? ¿Cree que sigue habiendo muchos periodistas que entiendan el periodismo así en estos días, en esta coyuntura que vivimos en el Perú? No, no creo. Creo que el periodismo ha cambiado, se ha vuelto más cómodo, menos viajero. Hay menos visas en el periodismo y mucho más redes sociales, ¿no? Y mucho más, digamos, consensos virtuales. La data, que le llaman, el periodismo de datos. Entonces, sí, muy preciso en algunos sentidos y muy aburrido en otros, ¿no? Sin matices, ¿cierto? Sí, pero sobre todo, digamos, olvidando lo ancestral, ¿no? Que es la crónica, que es el estar ahí, el estar ahí. Yo no podría haber escrito nada sobre Cuba si no hubiera estado en la embajada peruana en La Habana, ocupada por 10.500 ciudadanos de Cuba. O sea, yo me entero de Cuba por eso. Ningún libro me hubiera podido dar lo que yo vi en ese momento, lo que yo sentí, lo que percibí, el desasosiego que se me acreditó ante los ojos. Mis ojos progresistas se abrieron como dos soles aquella tarde. Claro, Y me convencí de que algo andaba, pero muy mal ahí. ese es un caso. Eso, la crónica es, creo, la gran omitida del periodismo de hoy. Y la entrevista tal y como usted la entiende, ¿no? Como, bueno, creo yo, ¿no? Como a veces como una batalla, ¿no? Donde uno nunca se rinde, ¿no? Una Sí, batalla que trata de desnudar, quiere escuchar al otro, ¿no? Ahí hace usted referencias a entrevistas, ¿no? Pues con Neruda, Arafat, la crisis cubana, El Salvador, Velasco, ¿no? El no ser previsible. ¿Cómo usted siempre logró no ser previsible en sus trabajos? bueno, no sé si logré no ser previsible. Lo que siempre quise fue ser informado y ser incómodo y plantearle preguntas que pudieran de algún modo desnudar al personaje. Yo siempre partí del hecho de que todos somos de algún modo enigmas por descifrar, misterios que resolver, máscaras que despojar. Y el entrevistador no es sino justamente un aparato de rayos X, ¿no? El esqueleto tiene que de alguna manera figurar ahí en la entrevista. Y todo, digamos, a lo largo de los años, todos mis propósitos alrededor del
género de la entrevista fue ese, ¿no? Descubrir qué había detrás del palabreo, de la doctrina, del parapeto verbal, había un personaje. Y la mejor manera de retratar a un personaje es someterlo a la ira a veces. Me ocurrió, por ejemplo, con el más simbólico personaje de la derecha peruana, con Pedro Beltrán, ¿no? Logré enfurecerlo y su furia lo retrató con toda la dignidad del caso, ¿eh? Jamás perdió la compostura, pero ahí estaba el viejo caporal conservador diciéndole al periodista: ¿y usted qué se ha creído? Maravilloso, maravilloso, porque yo sentí que en ese momento don Pedro Beltrán, que era una institución en el Perú, el director de la prensa, por fin se quitaba, digamos, la última máscara y permitía que advirtiéramos al personaje. Yo, por ejemplo, he echado de menos una de las entrevistas que yo le vi hacer cuando pude trabajar con usted hace unos años, bueno, hace unos cuantos años, por ejemplo, Chabela Vargas. Yo recuerdo que ella no se quería ir del set, ¿no? O sea, una mujer a la que le habían hecho 5 millones de entrevistas, 6 millones de entrevistas, y no se quería ir del set, no se quería ir, decía quiero más, y usted siguió y siguió y siguió, ¿no? Con eso, usted dice que el que no lee no puede escribir, pero yo también siento que hay cosas con las que uno nace, ¿no? Esa capacidad de, por un lado, ser empático, pero por el otro lado, rabioso, por el otro lado, ¿no? Sí, sí, recuerdo lo de Chabela porque justamente pensaba, ¿cómo hablamos de su opción sexual sin herirla, ¿no? Sin molestarla, y de sus borracheras también, ¿no? Y ella de lo más. Sin acometerla, sin violarla, en resumen, ¿no? Y claro, recuerdo que justamente la primera pregunta fue: ¿quién se enamoró de usted? ¿Quién se enamoró primero, usted o Frida Kahlo? Y le fascinó. Claro. Y le fascinó, y además mintió dulcemente porque dijo: fue ella. Fue maravillosa, maravilloso personaje. Me pasó con varias, digamos, personalidades de ese tipo, ¿eh? No solo con ella. Me pasó con gente de otra índole como Juan Gonzalo Rosell. Juan Gonzalo Rosell también hubiera podido estar conmigo 3 días, este gran poeta peruano. Sí, es cierto, hay un digamos, nivel misterioso en este oficio que no pertenece ni a escuelas, ni a libros, ni a preparaciones, ni a nada. No lo sé. No sé cómo a veces uno tiende el puente y el puente se vuelve real y de concreto. Y uno camina por él y llega al espíritu de la otra persona, ¿no? No sé. En el libro hay un recorrido bello por entrevistas, situaciones, ¿no? Pues Velasco, Aya, Beltrán, Neruda, Arafat, Cuba, El Salvador, ¿no? Su amor también por Allende, por Freud, por Camus, por Sartre. Pero a mí me gustaría preguntarle a qué persona no conocida usted recuerda, ¿no? Haberla conocido haciendo un reportaje o que haya entrevistado, ¿no? Hay gente que a uno le impacta y no, necesariamente no tiene por qué ser un gran personaje. ¿Recuerda a alguien que le haya impactado sin ser un político, un escritor? Sí, a mí me impactó mucho, me sobrecogió un periodista salvadoreño que era jefe de redacción del diario La Crónica de El Salvador. Yo lo entrevisté un viernes. Fue la última entrevista que hice para un episodio de mi programa, del programa que tenía en Canal 4 hace muchísimos años. El primer programa, dicho sea de paso. Se llamaba Testimonio el programa. Y yo cubrí las consecuencias del asesinato
de Óscar Arnulfo Romero, el arzobispo de San Salvador, asesinado por Dabuisson en nombre de Arena, el grupo conservador. Muy bien, entrevisté a este señor y debo decir que no recuerdo su nombre, pero lo recuerdo a él perfectamente. El viernes. El sábado tomamos el vuelo lo más rápido que pudimos, hicimos escala y llegamos a Lima. El sábado edité, en la noche edité, el domingo salió el programa. El domingo salía el programa a las 8 de la noche. A las 6 de la tarde reviso un cable y veo asesinan a tal, y era él, jefe de redacción del diario. Y entonces me enteré que la persona que yo había entrevistado el viernes y que me había dicho, temo por mi vida, el otro día nos han ametrallado, fíjese usted el techo, y enfocamos la cámara y había varios agujeros en el techo, porque él estaba en un segundo piso alto y lo habían ametrallado desde la vereda. Entonces los tiros habían salido así, el techo estaba roto. Y entonces, y el director le dije, ¿por qué está usted asumiendo esto? Entonces, el director está exiliado en Miami, me dijo. ¿Y usted por qué se ha quedado? Porque alguien tiene que hacerlo. Pero era terrible. ¿Qué personaje tan extraordinario? O sea, yo soy nadie frente a ese personaje. Yo no existo frente a ese personaje. No existimos frente a un personaje de esa calidad. Y lo mataron de la peor manera. Lo capturaron, lo amarraron de los pulgares hacia atrás y lo mataron en Chalatenango, a unos kilómetros de la capital. Lo mataron con arma blanca, con machete, que era la mejor manera para ellos de matar a quienes debían escarmentar. ¿Cómo no recordar eso? ¿Y cómo no rendirle homenaje a un personaje de esa categoría? Pero usted también fue amenazado por Plumífero, que recién leyendo el libro me he enterado que así se llamaba, ¿no? Así los llamaban, o sea, por Sendero y demás, y luego por Fujimori, ¿no? O sea, usted ha tenido que ir con escoltas, se ha tenido que exiliar, ya ha vuelto porque siempre dice que usted es peruano, sí, ¿no? O sea, ¿no? Pesimista, pero yo creo que pesimista no tiene nada, porque lleva peleando desde que yo lo conozco y seguirá peleando toda la vida, ¿no? Creo que los pesimistas son los que más peleamos. Yo creo Al que final de también. cuentas, los optimistas se pliegan. Se conforman, los optimistas se conforman, pues, Sí, ¿no? sí, Los sí. optimistas, ¿cómo ha hecho para resistir, César? ¿Cómo ha hecho? Porque claro, es muy bonito leer el libro y decir, pucha, qué carrera, cómo él, bueno, también hay que reconocer que eso de usted se autoformó, pero no cualquiera puede autoformarse, o sea, algo tiene que tener una inteligencia fuera de lo normal también para autoeducarse, ¿no? Pero claro, uno lee y dice, a ver, este hombre desde niño supo lo que quería ser, ha peleado siempre, no se ha callado nunca, ya qué valiente, pero claro, una cosa es decirlo y otra es ser. Nunca se ha cansado, nunca ha dicho ya no puedo más, no por la rabia, sino por la tristeza, ¿no? Por la tristeza de que a veces uno pelea y siente ya no puedo más, ¿no? Que quizás es el peor de los sentimientos, la tristeza, ¿no? Claro, pero ese es justamente el trecho que puede haber entre el pesimismo, que es una especie de doctrina escéptica y vacunatoria, y la derrota, que es lo que nunca hay que aceptar, ¿no? Entre el pesimismo y la derrota hay un trecho que yo nunca he recorrido. Me quedo en el pesimismo, que es una manera, digamos, de apostar por la incredulidad, por la distancia, por la mesura del entusiasmo, ¿no? Hay una serie que yo veía antes que se llamaba Modere su entusiasmo, que es muy, muy simpática, porque justamente eso, ¿no? Cuidado, 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 no te entusiasmes. Ahora, ¿cómo ha resistido? Bueno, como tantos, ¿no? Pero habría que preguntar a la gente que vive en los cerros de Lima, ¿cómo resiste? ¿Por qué Sí, pero resiste?
Pero usted tuvo otras opciones. O sea, claro que sí. O sea, claro que uno ve y huele y siente y va, ¿no? A esas familias, que esa mujer que trabaja 15 horas al día con el hijo a las espaldas, lavando ropa y no le llega para darle un trozo de pollo a su hijo al día. Eso sí que es una pelea. Eso es, ¿no? Pero Sí, usted claro. tuvo una opción de una vida más cómoda y no la quiso tampoco. Sí, sí. Am, yo siempre, gracias a mis lecturas precoces sobre historia del Perú, yo siempre tuve la convicción de que el Perú era una moledora de carne. El Perú abatía a la gente. El Perú trastornaba para mal a la gente. Lo vi en muchos ejemplos. Amigos míos que terminaron sirviendo a intereses espurios, gente brillante que terminaba bailando el baile del chino durante el fujimorismo, gente de verdad, digamos, sometida al suplicio del acoso en el Perú. El acoso del dinero, el acoso de la corrupción, el acoso de la soledad, el acoso del olvido, el acoso del maltrato, de toda índole, ¿no? Yo nunca olvido que gente como Rose, Juan Gonzalo Rose, perdió un puestito que tenía en el INC, Instituto Nacional de Cultura, porque el APRA lo votó de ese puestito, que eran $500 mensuales. Con eso comía, el APRA lo echó. Y terminó, por supuesto, en un hospital público mal atendido y muriendo prematuramente. ¿Qué hubiera sido de Juan Gonzalo en México? Habría sido embajador en Nueva Delhi de repente, como Octavio Paz, ¿verdad? En cambio, en el Perú, Macera, el gurú de mi generación, el oráculo de Delfos, de la gente de mi edad, terminó de congresista fujimorista. ¿Cómo se explica eso? Una inteligencia refinada como Tudela terminó de vicepresidente de la reelección fraudulenta del señor Fujimori. ¿Cómo se explica eso? Y podría citar N ejemplos de gente que fue arrasada por el Perú, arrasada por lo que es esta sociedad brutal, que lo primero que intenta es justamente que dejes de ser lo que eres, que te sometas y que seas una partícula más del statu quo, que es lo que más ama la derecha, ¿no? El statu quo, la inmovilidad absoluta, la catatonia nacional. Sí, pues. Usted Entonces, dice, esa convicción, para terminar, esa sí, sí, convicción, yo perdón. sé que esta respuesta es muy larga, esa No, convicción me hizo a mí tener la idea de conmigo no van a poder. Una idea, claro, ridícula, ¿no? Porque en cualquier momento pueden. De hecho, si el plan Bermuda se hubiese cumplido, no estaríamos hablando aquí. Una idea, pero en fin, siempre tuve la convicción de que debía resistir, de que debía aguantar ahí, en el último parapeto, la última esquina, en fin, por más pobre que fuese, por más arrollado que fuese, um, debía, debía continuar. Debía continuar, en fin, haciendo mi tarea, ¿no? Que nunca ha sido una gran tarea, ha sido la tarea de un periodista. Nunca me he sentido más que un periodista. um, a, a ver, usted me dice, habla de la derecha, ¿no? Y usted cuando se refiere al general Velasco dice que fue la primera vez en el siglo XX que la derecha tuvo miedo. ¿Usted cree que con Castillo ha pasado lo mismo? ¿Que por primera vez en el siglo XXI la derecha ha tenido miedo? ¿O cree que no? Bueno, Son muy diferentes. Son sí, situaciones no, muy lo que diferentes. pasa es que digamos, hubo un plan de la Fuerza Armada cuando Velasco asume el poder. Ese plan se llamó el Plan Inca. Existió, era un fajo así de papeles y era transformar el país. Entonces se hizo la reforma agraria, que en el Perú eso era
simplemente volar las iglesias. Era la guerra de la cristería en México, era reforma agraria, pero sí hemos sido siempre un país de gamonales, un país fisiocrático, un país donde las haciendas mandaban. Eso lo hizo. Y después se hizo la reforma industrial. Y después se hizo la sustitución de importaciones según recomendación de CEPAL. O sea, era un plan concreto. El plan falló al final, sí, claro. La derecha logró sabotearlo y los errores de Velasco fomentaron mucho ese fracaso, desde luego. Pero era un plan. Aquí no hay ningún plan. Acá hay unos personajes, algunos personajillos que están tratando de acomodarse en el escenario y no se sabe bien cuál es la obra. ¿Cuál es la obra? Esto es un homenaje a la anarquía. Es digamos, el teatro del absurdo. Esto es esperando a Godot, esperando el plan. Entonces, dos tipos en dos barriles hablando de que alguien va a venir. ¿Quién va a venir? ¿Va a venir Bellido, furioso? ¿Va a venir Cerrón, marxista? ¿O va a venir Castillo, dubitativo? ¿Qué viene? ¿Qué viene? No se sabe, Anushka. El problema de este gobierno es que no es izquierda. Este gobierno pertenece al caos, al desorden, al desaliño. No hay doctrina, no hay plan, no hay ideas matrices, no hay entusiasmo alguno por un plan que nos concierna, digamos, a las mayorías, que entusiasme al país. No hay nada de eso. Entonces, claro, es muy diferente. Yo creo que ahora la derecha teme, pero su temor es infinitamente menor al que tuvo en relación al gobierno de Velasco, porque en el gobierno de Velasco, vamos a ver, lo extraordinario fue que era la Fuerza Armada la que ejecutaba el plan Inca, el plan revolucionario, era el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada que había entendido que o hacía esto o las guerrillas castristas que ya se habían, digamos, Sí. manifestado Visto. Ajá. en Cusco con Hugo Blanco, con la muerte de Javier Herón en la selva, con el ELN de Béjar en la zona de Ceja de Selva, o el comunismo iba a tentar el poder. Y claro, no olvidemos que el año anterior al gobierno de Velasco había ocurrido lo del Che en Bolivia. O sea que el foquismo propiciado por Cuba se estaba instalando en América Latina. Y la Fuerza Armada peruana entendió eso. El Perú era inviable. Y claro, sin reforma agraria, y eso lo dice Hugo Neira, sin reforma agraria, el Perú habría sido la pradera batida y fogosa con la que soñó Abimael Guzmán. Si hay algo que contuvo a Guzmán y a sus hordas, fue que la reforma agraria ya se había hecho. Y había gente que defendía lo conquistado. Pero, Claro. sí. No, digo, pero digamos que después de Velasco, bueno, vino un tiempo Morales Bermúdez, pero luego vino el segundo gobierno de Belaúnde. ¿Qué va a pasar después de Castillo? Porque, o sea, yo siento que la consecuencia después de Castillo va a ser mucho peor, ¿no? Sí, va a haber probablemente un gobierno de derechas, pero también es cierto que después de Castillo, después de la tercera derrota de Keiko, no es imposible que haya una alternativa de centro que pueda perfectamente presentarse como una opción. Los escarmientos de la izquierda, los escarmientos de la derecha podrían conducir al centro si el Perú tuviera un poquito de lucidez. La pregunta es, ¿la tenemos? La respuesta es no lo sé. ¿La deberíamos tener? Por supuesto que sí. Pero estamos en un país polarizado en donde las opciones se definen por emociones más que por intereses. El gran drama del Perú es que no hay un proyecto nacional que nos reúna, ¿no?
y el colapso de los partidos, la conversión de los partidos en estos kioscos electorales donde se reparten butifarras, es la peor tragedia que le ha ocurrido a la democracia del Perú. No hay partidos y no hay liderazgos, pero en fin. Y también esta costumbre de, por ejemplo, usted cuando se refiere a Sartre, ¿no? Dice que Sartre lo que hace, lo que le enseña es a comprometerse con las causas populares, ¿no? Entonces, es también la desgracia de que todo aquel que mira a las causas populares, que aspira a ciertos derechos para todos, sea etiquetado, ¿no? Etiquetado con algo, etiquetado. Y además ahora estamos en la época de la cacería de brujas, ¿no? De alguna manera, en términos informativos también, ¿no? Una cacería de brujas ya desatada, ¿no? Usted dice que en el Perú tiene que haber una revolución francesa, pero usted es precursor de la resistencia, quiero decir, ¿no? Pero ahora es todo como muy a los extremos, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a eso? O sea, ¿por qué en un país tan desigual mirar a las demandas populares o reivindicar derechos y deberes para todos es sinónimo de que te tachen de comunista, dictador, sátrapa, de izquierda, o sea, una serie? ¿Por qué es eso? Porque siempre fue así, Anushka. Siempre fue así en el Perú. Porque el Perú fue y será probablemente el país más conservador de América Latina. ¿Por qué crees que nos independizamos el año 24 del siglo XIX? ¿Por qué crees que Buenos Aires lo hizo una década o más de una década antes y Chile una década antes? ¿Y por qué crees que vinieron aquí a liberarnos venezolanos, colombianos y chilenos? Porque la sociedad peruana era el centro del conservadurismo latinoamericano. Aquí tuvieron que venir extranjeros a liberarnos. San Martín argentino, Bolívar boliviano, tropas colombianas, tropas chilenas. Entonces, tenemos una matriz conservadora. Es el país probablemente más conservador de América Latina. Y la derecha llamó, digamos, para hablar de lo contemporáneo, llamó comunistas, marxistas y matables a los apristas. Sí, claro, y no solo matables, los mataron. Cuando debió ser, los mataron. Claro que sí, ¿no es cierto? Eso fue la revolución del año 32. Y al final siempre fue así. O sea, Billinghurst, un presidente que sale, digamos, en 1912, elegido por el Congreso después de una serie de tumultos. ¿Quién era Billinghurst? Era un tarapaqueño que había tenido una fortuna en salitre, que la había perdido en la guerra, ¿no? Que se había salvado, dicho de paso, de la muerte en la guerra con Chile, y que era un tipo que quería el pan barato para la gente, pues, y le decían pan grande, porque ofrecía un pan grande más barato. Ok, era un buen tipo que quería reformas, las reformas, digamos, más elementales. Bueno, le hicieron la vida imposible. 2 golpes de Estado, el año 14, golpe de Estado. El Congreso y la prensa aristocrática, por supuesto, detrás del golpe de Estado. O sea, Mariátegui, un apestado. A Mariátegui lo exilió Leguía, lo echó Leguía. Mariátegui se iba a Italia porque lo echan. A Velasco, general de la Fuerza Armada, con un almirante al costado, con el jefe de las Fuerzas Aéreas o de la Fuerza Aérea. Comunista, aberrante, canalla, lo peor que le pudo suceder. Pregúntale a alguien conservador quién fue Velasco. Él es el demonio. Y era el tipo que los quiso salvar del comunismo. No entienden nada y no van a entender nada. Nunca. No es posible negociar con ellos. Y la derecha es
la que produce pues el fujimorismo, al final, como la gran opción. La derecha siempre soñó con sus ídolos, Sánchez Cerro, Benavides, militares ultraconservadores y digamos, potencialmente asesinos. Muy bien. Ese sueño se cumplió con Fujimori. Hicieron su constitución, hicieron digamos, encapsularon al Perú en un experimento de ingeniería social muy importante, fuera sindicatos, todo es privado, el Estado desaparece, listo, ya está. ¿Cómo cambias eso? Entonces, claro, la tragedia de la izquierda es que está encarnada en un hombre como Castillo, que no se deja entender, que no ofrece una alternativa viable en este momento y que está socorrido por fuerzas totalmente anacrónicas. Por Dios, ya no es posible ser maoísta a estas alturas. Y ya no es posible ser leninista a esas alturas. Pregúntale a Putin si es leninista. Pregúntale a Xi Jinping si es maoísta. Pregúntale a alguien si se puede ser en este momento partidario de Lin Piao, el ministro de Defensa de ultraizquierda que huyó hacia Mongolia. No se puede, pues, no se puede. El tiempo cambió, la historia cambió. Ahora se puede ser de izquierda y ser moderno. Sí, o sea, verde en primer lugar. Y en segundo lugar, justo, sin llegar a desplomar la economía, sin llegar a destrozar el país, porque si no, tiene 5 millones de exiliados del hambre. Eso es lo que hizo Chávez. Chávez creía que el dinero era infinito. El dinero es finito. Entonces, ¿tiene alguna esperanza en este gobierno? Porque usted, en lo que yo aprendí, bueno, trabajando con usted y después habiéndolo seguido siempre, es que tiene el olfato a veces para prever lo que viene. ¿Le genera alguna esperanza este gobierno y por dónde cree que va a desembalsar si las cosas siguen estos así, extremos? si las cosas siguen así, ninguna esperanza. Si las cosas cambian, sí, por supuesto. ¿Y cómo deberían cambiar? Bueno, es una opinión modesta y personal. El señor Castillo tiene que gobernar desde sus perspectivas personales que parecen no ser las de Cerrón. Castillo parece que quiere justicia social, pero no quiere marxismo-leninismo. Cerrón quiere marxismo-leninismo y lo mismo quiere Bellido, que es el hombre que tiene en el gabinete. Si Castillo no asume el poder, que no lo ha asumido, no da un golpe de Estado, digamos, altruista, benévolo, positivo, ético, esto se va al demonio. No tengo dudas. Pero Castillo tiene que ser el presidente. Castillo no es el presidente. Este es un gobierno demolido desde adentro. Y no hay cómo tolerar algo así. No hay país que resista la anarquía. Y si no sucede eso, si Castillo no se cree que es el presidente y gobierna, cree que va a ganar el ala de Lourdes Flores, del Castillo, Cheput, de los que van por Sierra, Costa y Selva hablando de vacancia, ¿no? Y apoyando a grupos como la Resistencia, Ciudadanos Democráticos y demás, o sea, al extremo. Bueno, si eso sucede, demostrará pues que por ahora no tenemos remedio, ¿no? Porque Lourdes Flores, del Castillo y todos los personajes que usted ha nombrado no son sino la representación de los escombros de la política. Es decir, la política zombie, la política que ya no tiene nada que decir ni nada que ofrecer, pero sí mucho que robar. Y entonces, imagínense, otra vez el cáncer, el SIDA, el abismo y el precipicio, otra vez dudar entre la nada y el vacío. Dios mío, no, yo tengo la esperanza de que tras esto haya un gobierno decente, de centro izquierda, socialdemócrata, que haga posible el cambio de la Constitución, que hay que cambiarla,
y que haga posible que la desigualdad en el Perú deje de ser una ofensa cotidiana como lo es. Para terminar, porque creo que he abusado del tiempo, um, en el libro, bueno, pues, a ver, usted ha entrevistado realmente a quien ha querido entrevistar, ¿cierto? Y, pero usted dice que nunca se planteó la posibilidad de entrevistar a Abimael Guzmán porque no tenía nada que decirle, o sea, nada, no había nada detrás de él, usted lo considera un charlatán. Pero en cambio sí que entrevistó a asesinos como Videla. ¿Por qué nunca sintió esa curiosidad por Abimael Guzmán? Porque Abimael Guzmán estaba en sus documentos, en sus plenarios. Videla era un misterio. Yo no sabía, cuando lo entrevisté, si Videla estaba implicado directamente en las matanzas. Yo no sabía si él sabía lo que sucedía en la Escuela Mecánica de la Armada o era un asunto jurisdiccional de la Marina Argentina. Al final se supo, claro, pero fue al final. Y al final del juicio que se supo la responsabilidad de Videla. Guzmán desde 1964, cuando está discutiendo con Saturnino Paredes el asunto de hacia dónde va el movimiento comunista, se desnuda, ¿no? Se desnuda y lanza panfletos, y luego están los documentos del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Entonces, yo no le tenía ningún respeto intelectual al señor Guzmán, y él se proponía jefe de una suerte de corriente internacional del maoísmo. Pero claro, el otro día en mi podcast estaba recordando cómo en un documento original el señor Guzmán usa, creo que por primera vez en el Perú, el verbo aperturar. Quien funda esa gramática, la verdad es que no puede ser jefe de ningún maoísmo, ¿no? De verdad que Sí, aperturar, literal. Yo recuerdo que una vez usted a mí me dijo en un reportaje que estuve 3 días en la morgue, que ha sido una de las cosas más brutalmente enriquecedoras. Yo dije aperturar, porque yo pensaba que, ¿no? Entonces usted me dijo, le has hecho una raya a un Mercedes, ¿no? Entonces yo sé que no tengo que utilizar, porque yo pensaba que era una palabra aceptada y no sabía que el primero que la utiliza es Abimael Guzmán. No lo sabía. Sí. O sea, mayor motivo para no utilizar aperturar nada más, nunca más. Sí. César, yo no sé si hay algo más que le gustaría decir. Claro, a mí me gustaría preguntarle 1000 cosas más, obviamente, ¿no? Pero espero que en algún otro momento podamos conversar. Sí, ha sido un encanto conversar, Anushka. Ha sido No, un encanto conversar. yo he de confesarle que es a la entrevista que más dolor de estómago me ha dado en mi vida, ¿eh? Así que de los nervios. Pero he leído una parte que dice, para terminar, ¿no? Que es un libro que yo lo recomiendo no solo para que conozcamos la historia y la otra historia del Perú, sino para que la gente sepa quién es usted y para que la gente sepa cómo mira el Perú una persona honesta y decente, ¿no? Y eso me parece que es muy importante. Y al final he leído que usted dice sobre el periodismo, un trabajo que tiene una responsabilidad y que te obliga a aterrizar en todos los helipuertos que puede. Yo quisiera volar, desde luego, pero ¿cómo volar cuando tengo esa responsabilidad, ¿no? Yo quiero decirle que muchos de los que hemos trabajado con usted, usted nos hizo sentir bien volando. A uno nos enseñó a volar y a otros nos hizo sentir bien volando. Y cuando uno empieza a volar, pues no para de volar hasta que se muere, ¿no? Entonces, yo le quiero dar las gracias en nombre de muchos de los periodistas a los que usted nos ha hecho sentir bien volando, ¿no? Y se lo agradezco de todo corazón. Y Muy también, generoso. no, y también, pues en el libro se conoce a César Hildebrand, el periodista, la persona, ¿no? Pero es ante todo una gran persona y yo se lo agradezco mucho. Muchísimas Gracias, gracias, Anushka. César. Muy generosa. Abrumado No, estoy.
y buen viaje, buen vuelo, buen vuelo. Gracias. Ahí vamos, con un motor fallido, pero ahí vamos, Muchas dándole. gracias. Muchas gracias a ustedes.